Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí presentes. Que Dios me los bendiga de manera especial. Su presencia es una muestra de su amor a Dios, de su búsqueda de la espiritualidad. Muy importante en nuestro país, en este tiempo tan difícil, que nosotros demostremos nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. A veces nos hace falta esto, ¿no? Yo estaba viendo a los jugadores de Colombia, algunos de ellos, no todos, que tienen su fe puesta en Jesucristo, como cuando hacían un gol se arrodillaban y levantaban su mano al cielo. Yo espero que eso no sea solamente un acto, sino que sea realmente una expresión de la fe de ellos. Y sé que algunos de ellos tienen su fe bien fundamentada en Cristo y están haciendo un testimonio, un trabajo de testimonio para que sus compañeros conozcan de Jesús. Y ve uno, ¿no? Si uno ve los otros equipos, los que han visto el fútbol, ve uno que hay algo diferente en los jugadores colombianos. Hay una espiritualidad, hay una búsqueda de Dios. Y eso es bueno. No lo vemos en los argentinos, no lo vemos en los brasileros, no lo vi en los chilenos. Yo no vi un grupo de jugadores que cuando hicieran un gol se arrodillaran y dieran la gracia a Dios. Así que en medio de todo esto que está pasando en nuestro país, en medio de los bloqueos, en medio de la violencia, en medio de un grupo de colombianos que se han comprometido posiblemente en la muerte de un presidente como el de Haití, en medio de tanto dolor en nuestro país, Dios sigue siendo nuestro centro. Amén. Y debe ser el centro de nosotros como iglesia, hermanos. No se pegue al mensaje del mundo. El mensaje del mundo es desesperanzador. El mensaje del mundo es negativo. El mensaje del mundo no hay nada que hacer. El mensaje en Cristo es: yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Hoy, con motivo de la graduación de nuestros estudiantes, yo he traído un mensaje que tiene que ver sobre la educación cristiana, sobre la enseñanza de la palabra. Recuerden que el domingo pasado, con motivo del 4 de julio, celebración del Día de Libertad Religiosa, prediqué un mensaje sobre la libertad religiosa y lo dejé en continuará. Así que el próximo domingo volveré sobre el tema de la libertad religiosa. Pero hoy no quería dejar pasar desapercibido este espacio de la graduación de nuestros estudiantes. Y quiero decirles que la educación cristiana es más importante que la educación secular. Yo estudié en dos universidades. Estudié en la Universidad San Buenaventura en Cali y estudié en la Universidad Javeriana, dos carreras. Una carrera educativa, por eso yo soy tan apegado a la educación, una carrera pedagógica que se llama Historia y Filosofía. Y eso me equipó para enseñar en colegios o en universidades. Y la otra carrera que estudié en la Universidad Javeriana fue Psicología. Y eso me equipó para tener un diálogo con muchos de ustedes, para tener consejería, charlar sobre la vida. Pero lo que realmente marcó mi vida no fue la enseñanza secular, no fue las universidades. Me ayudaron, me dieron herramientas, pero lo que marcó mi vida fue lo que yo aprendí de niño en la iglesia. Amén. Por eso yo me alegro tanto cuando usted trae los niños, porque eso está forjando un futuro. Como profesor de filosofía yo podría haber estado en otra cosa, inclusive podría estar enredado en la guerrilla o enredado en los temas sociales, porque ese tipo de carrera es de ese enfoque.
Pero por la misericordia de Dios, lo que tocó mi corazón no fue la enseñanza de las universidades, sino la enseñanza de la palabra en mi corazón. La mayoría de las personas le dan más valor a la educación secular. Ustedes puede ser que estén en ese enfoque. Buscan los mejores colegios para sus hijos, buscan colegios bilingües, buscan colegios costosos, que tengan atención en grupos pequeños, no más de 10 estudiantes. Buscan la mejor educación para sus hijos porque ustedes creen que el futuro de sus hijos está en la educación. Y yo creo que la mamá de Peñalosa creyó así y no fue así. O la mamá de los señores Lule, o la mamá del alcalde que se corrompió con el tema de la construcción de Transmilenio en la 26 y cosas como esta. Muy educados, pero no educados secularmente, pero no educados cristianamente. ¿Me están entendiendo el tema? Y por eso ustedes y yo somos diferentes. No renunciamos a la educación secular, la necesitamos. Vamos a la universidad, vamos a los estudios intermedios, vamos al SENA, vamos a estudiar, pero vamos a pedirle al Señor que en medio de estos estudios nosotros podamos tener claro que lo que guía nuestra vida son los principios, no los conocimientos. Lo dije cuando estaba orando por los niños, porque vamos a tener que enfrentarnos, más ustedes que yo estoy de salida, vamos a tener que enfrentarnos a un futuro juvenil oscuro. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para guiar a los niños como Elizabeth, los niños pequeños que están acá. Porque se está uniendo, se está logrando influir en los colegios, en la educación secular, una especie de ideologías que quieren cambiar la mente de nuestros niños, que quieren volverlos revolucionarios, que quieren dañar sus vidas, que quieren enseñarles que el matrimonio no vale, que quieren decirles que lo importante aquí es el dinero, que lo importante es el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo que la educación secular es importante? Tenemos que saber que tenemos que prepararnos, hay que aprender a leer, hay que conocer. Pero este conocimiento que hoy se está implantando en los jóvenes, en los muchachos, en los universitarios, es que el conocimiento está relacionado con el signo pesos. Entonces, mi hijo, aprenda, estudie para que cuando sea viejo tenga plata. Si está bien preparado, usted va a trabajar en una buena empresa, va a ser bien ubicado, vas a ganar bien. Y al paso de que vas a ganar bien, yo voy a estar bien. Entonces, mis hermanos, el tema de la educación está en contravía. El tema de la educación está enfrentado. En realidad, de nada sirve un muchacho bien preparado donde usted ha invertido mucho de su futuro, de su dinero, de su esfuerzo, de su trabajo. De nada sirve invertir mucho en su preparación cuando su vida está vacía de los principios cristianos, de la ética cristiana. De nada sirve tener un médico sin ética. De nada sirve tener un ingeniero sin ética, sin principios cristianos. De nada sirve tener un buen profesor sin principios cristianos. Porque Dios nos creó para honrar su nombre. Amén. Pero cuando los jóvenes o los muchachos o algunos adultos comienzan a recibir información secular, lo primero que hacen es atacar el concepto de Dios. Porque eso los hace importantes, porque eso los hace grandes, porque eso los hace interesantes.
Dice la Escritura que Dios creó al hombre para que lo honrara. Dios crea al hombre con un propósito y es que lo honre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de hoy sobre la educación cristiana? Entonces voy a usar un texto que me hace pensar que lo que nosotros estamos haciendo aquí es bíblico. Que estudiar la Biblia es lo que la palabra nos manda a hacer. La Biblia lo dice de diferentes maneras. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ella hallaréis ¿qué? La vida eterna. Vamos a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 31, el versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Cuando viniere todo Israel, Deuteronomio 31, 11, ¿sí? ¿Lo tiene? Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué es lo primero que tengo que afirmar hoy sobre la educación cristiana? Sobre la educación nuestra, la educación de las iglesias, la educación a través de la palabra. Que el pueblo se congrega para escuchar la palabra. Que ustedes vienen aquí hoy porque van a escuchar la palabra. Que si yo les digo esta mañana, hermanos, Dios los bendiga, gracias por haber venido, y no hay palabra, usted se va mirándose y pensando, ¿qué pasó que no hubo mensaje hoy? Me siento vacío. Está muy bien y estoy de acuerdo y apoyo la alabanza, porque la alabanza es un mensaje cantado. Las actividades que hacemos, el cumpleaños, todo eso está muy bien, todo eso educa en la iglesia, pero ustedes están esperando lo que llaman en los restaurantes el plato fuerte. Y el plato fuerte es la palabra. ¿Está conmigo? A veces en los restaurantes a uno le dan la entrada, ¿no? Platico más pequeño, unas cositas ahí como para probar. Y hay algunos que se llenan con la entrada. Y se pierden el plato fuerte. Esta palabra es el plato fuerte. Dice el texto, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, nosotros llegamos a la casa de Dios. Y en la casa de Dios pasan muchas cosas. En la casa de Dios celebramos compañerismo, en la casa de Dios celebramos hermandad, en la casa de Dios celebramos la presencia de Dios y suceden muchas cosas. Los miércoles estamos estudiando milagros y siempre muchos de los milagros que he leído en muchos de ellos dicen que Jesús estaba en la sinagoga enseñando, en la casa de Dios. Habían personas en la casa de Dios con necesidades, las cuales Jesús les responde con un milagro. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a estudiar la palabra, pueden pasar muchas cosas. Eso dice la Biblia. Y Jesús enseñaba en la sinagoga y allí había un hombre poseído por espíritus y allí había una mujer encorvada. Ese fue el último estudio del miércoles. ¿Dónde estaba la mujer encorvada? En la casa de Dios, en la sinagoga. ¿Y qué dice Deuteronomio 31? Dice, cuando vinieres, cuando el pueblo de Israel se presentare delante de ti en el lugar que escogiere. Por eso yo los felicito a ustedes por estar hoy en la casa de Dios. Ustedes tienen que saber que hay gente hoy que está en el teatro, que está en la ciclovía, que está en el parque, que está paseando, que está caminando, pero ustedes hoy escogieron la mejor parte. Amén. ¿Estar dónde? En la casa de Dios. ¿Qué dice el coro? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella.
Y cuando usted está en la casa de Dios, ¿está qué? Aprendiendo. Dice, en el lugar que Él escogiere. Nosotros como creyentes tenemos que tener la sabiduría para seleccionar la escuela donde quiero estudiar. El lugar. El lugar. Hay hermanos que se han despedido de esta congregación diciéndome, pastor, me da mucha pena, pero yo me voy a asistir a una iglesia de judíos, porque los judíos sí tienen la palabra de verdad. Y yo le pregunto, ¿y por qué dice que tienen la palabra de verdad? Porque ellos se reúnen el día sábado. Y eso es lo que dice la Biblia, que el día de descanso no es domingo, sino sábado. Y entonces el hermano no ha leído otra palabra más adelante, cuando dice, nadie sea juzgado por día de guardar o por día de comer. Entonces tiene que mirar dónde va. ¿Dónde va? La otra vez una hermana me estaba compartiendo un testimonio y yo respeto el testimonio, y al final que me comparte el testimonio le pregunto, hermana, ¿y dónde vas? Me dice, yo voy a la oración fuerte al Espíritu Santo. Pues yo no le dije nada por no dañar su fe, pero yo pensé dentro de mí, ese no es una congregación para yo buscar la enseñanza de la palabra, porque no está fundamentada en la palabra. Y usted tiene que tener claro, respetamos todos los pensamientos religiosos, pero también tenemos que tener identidad con la palabra. Entonces los mormones no es una congregación para yo ir a buscar la enseñanza de la palabra. Y lo digo con respeto, pero lo digo también con autoridad. No hay fundamento bíblico para los mormones. Y tengo muchos amigos en la iglesia adventista, pastores amigos, pero no están conforme a la palabra. Y no confunda adventista con bautista. Son dos organizaciones totalmente diferentes. Debo saber a qué iglesia voy. Debo estar muy atento a qué estoy escuchando. ¿Qué me están enseñando? Tiene que tener cuidado cuando la enseñanza de la palabra no es la enseñanza de la palabra, sino la experiencia del pastor. La experiencia del predicador. Nosotros no estamos siguiendo experiencias cuando estuve en el barco tal, cuando viajé al país tal, cuando fui al África. No, nosotros no estamos siguiendo experiencias, nosotros estamos siguiendo fundamentos de la palabra. ¿Está conmigo, hermano? Y ni quisiera, no estoy hablando mal de ninguna organización porque yo soy líder de esas organizaciones como presidente de SEDECOL. Pero tengo que tener claro y tengo que tener en mi corazón sencillez para entender que nosotros seguimos la palabra. Y las iglesias bautistas son iglesias muy centralizadas en la palabra. Pero también puede encontrar una iglesia bautista que se aleja de la palabra. Por eso usted tiene que aprender a escuchar y no irse a cualquier lugar, por otras razones que no son las razones fundamentales. Que el lugar que escogieres. No hay muchos lugares e iglesias donde hay enseñanza de la palabra. Hay muchas iglesias hoy donde hay buena música, hermanos, donde hay un templo muy bonito, donde hay un templo oscurecido, donde hay luces, donde hay una buena presentación de la alabanza, la adoración, donde hay inclusive mucho orden para entrar y salir. Pero cuando vamos a la parte principal, que es la palabra, no hay palabra. Y usted tiene que tener claro eso. No hay enseñanza de la palabra. Tienen otros énfasis. Y no estoy diciendo que esté mal. Estoy hablando desde mi propia experiencia. Es que como bautista para mí la palabra es clave. Hay iglesias que tienen énfasis en la música. Hay otros que tienen énfasis en predicación fuerte, grito fuerte, oración fuerte, pero no tienen énfasis en la palabra. Hay otras iglesias que tienen énfasis en la acción social, bienvenida a la acción social, y hacen mucha actividad para bendecir gente, pero no tienen énfasis en la palabra. Pero en el caso de nosotros, como iglesia, el fuerte es la enseñanza de la palabra. Y usted tiene que decidir si le gusta eso.
Porque algunas personas prefieren tener un buen tiempo de oración y alabanza, y como ustedes saben, no estoy en desacuerdo. Aquí tenemos todo un escenario de oración y alabanza, pero el fuerte tiene que ser la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, ¿era qué? La palabra, y la palabra daba ¿qué? Frutos. Al 100%, al 60%, al 30%. Es decir, que lo que realmente da fruto es ¿qué? La palabra. Podemos tener buenos cantantes, podemos cantar todo muy bien, podemos tener mucha gente de oración, podemos tener mucha gente de acción social, pero ¿sabe qué pasa con esta gente? Que cuando tiene un problema en la iglesia, se van, porque no están bien fundamentados. Y en toda iglesia hay problemas, en toda iglesia hay dificultades, en toda iglesia hay dudas, pero cuando yo tengo mi corazón y mis ojos puestos en la palabra, no me mueve nada. Amén. Tenga eso en su corazón. Enseñar o educar es importante porque la palabra educar viene del latín educere. Y educere significa sacar de la oscuridad a la luz. Sacar, educere es sacar. Es algo así como estar en parto, donde el niño sale de la oscuridad del vientre de su madre y sale a la luz. Y cuando sale a la luz no puede ver bien, tiene su primer llanto, comienza a desarrollar sus pulmones. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted está viviendo una experiencia de parto. Usted está naciendo a la luz. Usted lo están sacando. Cuando viene a la iglesia, la palabra lo está sacando de las tinieblas del pecado para mostrarle una vida nueva, una luz nueva. Y eso lo hace ¿qué? La palabra, la enseñanza de la palabra. Pablo, en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, usó este símbolo del parto. Dice Pablo en el versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este texto de Gálatas 4:19 hay tres cosas que yo quisiera que usted las tenga en su corazón. La primera, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ese vuelvo a sufrir dolores de parto seguramente es que Pablo estaba preocupado por la fundamentación de los creyentes. Vuelvo, me toca volver a repasar, a traer enseñanza, a fortalecer. Posiblemente Pablo estaba pensando en el discipulado, por ejemplo. El tema de escuela dominical hoy era el tema de discípulos, de apóstoles. La enseñanza, hermanos queridos, exige repetición. La enseñanza exige que yo permanentemente esté escuchando el mensaje. Por eso no diga, ya fui a la iglesia este domingo, vuelvo el otro mes. Porque usted y yo necesitamos cada semana, cada día, escuchar y escuchar la palabra. Porque la enseñanza es por repetición. A veces nos agotamos y decimos, ya no le digo más, ya no le repito más, no hace caso, no entiende, no oye. Yo quiero decirle hoy, los hijos necesitan que les repitamos y les repitamos hasta el cansancio, a ver si un día entra la palabra en su corazón. Segunda cosa del texto, dice, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Formar. La educación no es solo información, sino formación. La educación secular busca mucho informar. Es un mar de información. Queremos tener mucha información. Y lo que vemos hoy es muchos jóvenes informados, pero no formados. Muchos jóvenes que saben hacer una bomba Molotov, que saben combinar los químicos porque tienen la información, pero no están formados. No tienen claro que esa bomba no es para incendiar el cuerpo de un policía. Tienen la información,
pero no tienen la formación, no tienen los principios, no tienen los valores humanos. Los que se preocupan por la formación de los muchachos, los que debemos preocuparnos, somos nosotros los cristianos. Por eso tenemos un grupo juvenil, para enseñarles principios, para decirles, quien guía su vida no es el profesor universitario, quien guía su vida es el Señor de la vida, el Salvador del mundo. Mi modelo es Jesús. Y hermanos, discúlpenme, pero en esto yo les puedo hablar con autoridad. Cuando yo ingresé a estudiar historia y filosofía, muchacho de 19 años, 18, mis hermanos en la iglesia, hermanos, como ustedes, me decían, oiga, ¿usted cómo se le ocurre haberse metido a estudiar eso? ¿Qué le pasa? Usted se va a perder. Pero la iglesia me había enseñado bien y mis padres me habían enseñado bien, especialmente mi mamá. Y yo estudiaba mi carrera en la noche y en el día estudiaba en el seminario. Y por la mañana, cuando estaba en las clases en el seminario, mis profesores me decían, a Jesús hay que amarlo con todo el corazón. Y cuando iba por la noche a la universidad, mi profesor de renacimiento, me acuerdo tanto, clase de renacimiento, me decía, a Jesús hay que estrellarlos contra los muros de Jerusalén. Y yo tenía que balancear esas dos cosas. Y la palabra tenía el poder para darme el fundamento y decir, no creo lo que tú me dices, creo lo que la palabra me dice. Por eso, hermanos, traigan sus jóvenes a la iglesia. Anímenlos a ir a la clase de jóvenes. Anímenlos a venir los sábados. Anímenlos a estar en las reuniones. Yo tengo un papelito aquí que me entregaron esta mañana los muchachos. Dice, compartir, Club Juvenil IBC. Y dice, te esperamos este sábado a las 5 de la tarde en la IBC. Esto tiene un gran valor. Pero a veces el muchacho se queda en casa 5 de la tarde viendo el programa de televisión X, Y o Z. Y la mamá sabe que están en reunión de jóvenes y no le dice nada. Y ella dice, no, es que yo no le digo nada porque a él no le gusta. Dígale que la palabra tiene poder y en algún momento le va a mover su corazón. Entonces, traiga a sus niños, traiga a sus jóvenes para que no los informemos, sino que los formemos. Y tercer cosa que dice el texto, el modelo. El modelo que la educación cristiana persigue es el modelo de Jesús. Pablo lo dice así, dolores de parto para que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. El modelo es Cristo. Y yo quiero asistir a una iglesia donde el modelo sea Cristo. Hoy la clave para nuestra sociedad es la juventud. Y se está haciendo mucho énfasis en los jóvenes, y los jóvenes necesitan oportunidades, y a los jóvenes hay que darles trabajo, y a los jóvenes hay que darles casa, y a los jóvenes hay que atenderlos, y a los jóvenes, y a los jóvenes, y a los jóvenes. Pero la juventud de hoy, hermanos, está en crisis. Entonces, yo creo que el tema no es solo darles, el tema es hay que formarlos. Porque ¿qué gana usted dándole a un joven una casa si no sabe lo que significa una casa? ¿Qué se gana usted dándole a un joven educación 0 pesos, matrícula, si ese joven no entiende para qué se va a educar? Entonces el tema aquí, como con los hijos, no es solo darles, sino hacerles entender para qué le voy a dar. Entonces el texto, estoy finalizando, versículo 11 dice, versículo 12, entonces cuando venga el pueblo, hágalo congregar. ¿Cómo lo va a hacer congregar? Varones, versículo 12, varones, mujeres, niños
extranjeros que estuvieran en tu ciudad. Qué lindo, ¿no? Yo cuando veía este texto decía, gracias Señor, porque tenemos una iglesia donde la gente se congrega y los ponemos en varones, que los varones puedan aplicar la Biblia. Felicito a los varones porque ellos tienen también una reunión de hombres y allí nos reunimos y hablamos, nos formamos. Mujeres, que las mujeres aprendan el valor que Jesús tenía con las mujeres, que las mujeres aprendan el valor de la vida, el valor de la familia, el valor del hogar. Los niños son las personas más importantes en la iglesia. Enseñar a los niños para que cuando sean viejos permanezcan en los principios cristianos. Y a tus extranjeros, ¿quiénes son los extranjeros? Las visitas. Bienvenido a las personas que llegan hoy por primera vez o segunda vez, que son visitas en esta iglesia. Ustedes son bienvenidos, ustedes son parte de la congregación. Cuando vemos una visita nos sentimos alegres porque es la oportunidad que usted conozca a Jesús. Y usted vino para escuchar de Jesús. Entonces, mis hermanos, leyendo este texto, yo descubro que el propósito de la educación en la iglesia tiene 4 puntos claves o 4 principios claves. El primero está aquí en el texto, dice, entonces congregue el pueblo, varones, mujeres, niños, extranjeros, que están en las ciudades, para 4 cosas. 1, para que oigan. Para que oigan. Las personas oyen cuando usted está guiado por el Espíritu Santo. Yo he notado hace unos años para acá cómo ustedes, la iglesia, está tan atento a la palabra. Yo viví momentos en esta iglesia donde uno estaba predicando la palabra y los hermanos se salían, entraban, volvían y se salían. Cuando una persona, estamos en pleno mensaje, se sale del mensaje, quiere decir, está diciendo, no me importa. Por eso cuando usted llegue a la iglesia para escuchar la palabra, para el culto, vaya al baño, refrésquese y prepárese para estar sentado 1 hora, media hora, 45 minutos, pero concentrado en la palabra. Oigan, no es lo mismo oír que escuchar. Este oigan, en otras traducciones sería escuche. Cuando uno oye ruido, oye los ruidos de la calle, oye el ruido de acá, oye el ruido del sonido, lo oye pero no lo identifica. Cuando uno escucha, identifica y pone la palabra que está escuchando en el corazón. Entonces el texto dice, para que oigan. Y luego dice, para que aprendan. En realidad, la educación cristiana, las personas, nosotros no venimos para aprender, nosotros venimos para desaprender, porque ya somos viejos, porque ya tenemos vicios, porque ya tenemos costumbres. Y hay mucha gente que viene a la iglesia de otra iglesia, entonces viene con unas enseñanzas, unas costumbres, con unos aprendizajes. Y lo que tenemos que hacer en la iglesia es desaprender. Y es más difícil desaprender que aprender. Por eso el valor de los niños, porque los niños no desaprenden, los niños aprenden. Pero los viejos desaprendemos. Bueno, y gracias a Dios por desaprender. ¿Cómo se llama eso en la Escritura? Se llama nueva vida en Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen nueva vida en Cristo? ¿Y qué tuvieron que hacer? Desaprender, dejar cosas, costumbres, comportamientos, ideas que ustedes ya tenían. Tercero, dice el texto, para que oigan, aprendan y teman. Tercer cosa, temor a Dios. Que el pueblo de Dios entienda el valor de temer, de respetar, el valor de entender que Dios me habla y que yo puedo agradarlo y adorarlo cuando yo obedezco lo que Él me dice. Temor. El temor a Dios es muy importante en la vida de un cristiano, hermanos. El temor a Dios es muy importante en la vida de un joven, porque cuando uno tiene temor de Dios, no necesita ni quien lo obligue, ni quien lo vigile.
Cuando uno tiene temor de Dios, uno tiene una vida íntima con Dios y actúa conforme a la voluntad de Dios, porque tiene temor de Dios. Amén. Y temor de Dios no es miedo. Temor de Dios es respeto a lo que Dios ordena. Entonces, nadie me va a obligar a que yo me case con el esposo que tengo porque estoy en unión libre. Pero el temor de Dios me mueve a que yo resuelva esa situación. Nadie me puede obligar, y menos en esta iglesia, a que usted dé el diezmo. Pero el temor de Dios me lleva a obedecer el tema del diezmo, porque yo obedezco y respeto a Dios. ¿Me está entendiendo? Tiene que ver con una intimidad con Dios. Tiene que ver con yo hago las cosas porque yo temo a Dios, porque yo respeto a Dios. No le tengo miedo a otras cosas, pero le tengo respeto a Dios. Entonces, yo hago las cosas que nadie sabe, que están en privado, pero que las hago conforme a la voluntad de Dios. Ese es un hombre que teme a Dios. Y por último, dice el texto, aprendan y teman y cuiden. Cuidar. ¿Qué es eso de cuidar? De cumplir con la palabra. Es un seguimiento a la palabra. No es una obediencia por un tiempo, por un momento, por una situación, sino que es una obediencia como estilo de vida. Cuidar. Cuide siempre de andar conforme a la voluntad de Dios. Cuide. La persona que cuida está atenta. ¿No? Como cuando usted tiene un niño en la piscina o tiene un niño en la playa, usted cuida. Usted tiene sus ojos puestos sobre su hijo que no se vaya a ir a un lugar más hondo. Y usted cuida y está pendiente. Y no se distrae en ninguna otra cosa. Las estadísticas dicen que para este periodo de julio hay 55 niños que han muerto por ahogamiento. Y la investigación que han hecho es que los niños estaban con los padres, pero los padres se descuidaron viendo el celular o viendo una revista o fueron un momentico a hacer algo y el niño se ahogó porque no lo cuidaron bien. ¿Cuántos creyentes hay esta mañana aquí que se están ahogando porque no están cuidando de seguir la palabra? Quiero resumirles lo que les he dicho esta mañana. Lo que les he dicho esta mañana son 7 cosas. La primera, debemos dar prioridad a la educación cristiana antes que a la secular. Dele prioridad a la educación cristiana. Dele prioridad a venir a la iglesia, hermanos, a estudiar la Biblia. Ustedes no llegan, la mayoría de ustedes no llegan a las 9 de la mañana, que es el tiempo donde hacemos escuela dominical. Hoy yo quiero animarlo a que lo haga. Véngase temprano, reciba la apertura de escuela dominical y asista a una iglesia de varones, asista a una clase de varones, de niños, de mujeres, de visitas, de extranjeros. Dese la oportunidad. Algunos de ustedes de pronto por no tener la costumbre no lo hacen, pero dese la oportunidad y va a ver que le va a gustar. Al menos yo disfruto mucho de mi clase de parejas. Yo lo disfruto, yo aprendo, yo oigo, yo oro. A veces lloro escuchando a líderes o contando mis propios testimonios de vida. Eso es de mucha riqueza, hermanos. Segundo, cuando nos congregamos es para oír, para escuchar la palabra de Dios. Mantenga quietud, atención, escriba, anote, traiga una libretica para escuchar la palabra de Dios. Tercero, debemos escoger un lugar adecuado para estudiar la palabra. No cualquier lugar es el adecuado, no cualquier iglesia es la adecuada. El Espíritu Santo le va a dar discernimiento para usted decir, parece que yo me estoy congregando en un lugar incorrecto. Parece que me estoy congregando en un lugar que no es el adecuado. Cuarto, en la educación
se tienen dolores de parto. Cuando uno se está formando, hay que aprender a sufrir los cambios. La educación que forma, que transforma, tiene dolores. Tiene dolores. Quinto, la educación va más allá de solo informar. Lo que buscamos no es solo informar, sino formar a los hermanos, como Pablo lo decía, a fin de formar a Cristo en vosotros. Sexto, estudiar por grupos es una buena estrategia pedagógica y llena necesidades. No es lo mismo que yo esté en un grupo de hombres siendo mujer que estar en un grupo de mujer siendo mujer. No es lo mismo que yo esté en un grupo de parejas siendo pareja que estar separados en varones y mujeres. Entonces, venga para estudiar por grupos. Y último, número 7. La educación tiene sus objetivos: oír, aprender, temer y cuidar. Amén. ¿Les parece que el próximo domingo ustedes vendrían a estudiar la palabra? Yo me animaría con este mensaje que me dice, oiga, hay que estudiar, hay que darle más tiempo a la vida espiritual que a la vida secular. Entonces yo quisiera finalizar esta mañana orando por ustedes, orando por mi propia vida, para que cada día yo pueda tener un mensaje que llegue a su corazón. Y el mensaje no va a llegar a su corazón porque yo lo prepare muy técnicamente. Lo puedo hacer, lo hago, pero el mensaje llega a su corazón porque el Espíritu Santo le lleva a oír, a temer, a cuidar. Amén. Si esta mañana hay alguna persona que siente que Dios le habló algo, le mostró algo, que Él va a cambiar algo en usted, yo le voy a pedir que se ponga en pie. Si hay alguna persona aquí esta mañana que siente que Dios le dijo algo, ¿hay alguno? Bueno, gracias. Ten en cuenta ahí, ten en cuenta en tu mente qué fue, ¿ok? Gracias allá a los hermanos atrás. Manténgalo ahí presente en su corazón. Gracias, Edwin. Eso es lo que hace el Espíritu, ¿no? Le está dando un cambio, le está dando una formación, le está diciendo, ojo, mire, la palabra. Voy a orar por ustedes. Dios sabe lo que está pasando. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de mis hermanos. Gracias porque la palabra les ha hablado de diferentes maneras, porque han entendido el mensaje, porque tal vez algunos de ellos hoy están tomando la decisión, yo me voy a preparar más. Yo me voy a venir a la iglesia a escuchar el maestro, voy a meterme en esto de leer la Biblia, estudiar la Biblia, y voy a buscar un lugar adecuado, y voy a buscar un maestro que me guíe correctamente. Padre, yo me voy a matricular posiblemente en el Centro de Estudios Teológicos, voy a estudiar los martes la palabra, porque quiero, Señor, ser instruido, quiero ser inspirado, quiero ser formado. Señor, yo esta mañana te doy gracias por la iglesia, porque es una iglesia educada, es una iglesia que ha aprendido mucho de ti, Señor. Y yo te quiero pedir en esta mañana por mi vida, para que, Señor, tú me des una palabra fresca siempre, una palabra que llene el corazón de los hermanos, una palabra que los hermanos digan, yo quiero ir a escuchar hoy el mensaje, a ver qué mi pastor tiene para mí. Y que, Señor, cuando llegamos ahí a congregarnos, entonces la palabra nos mueva, nos haga diferentes. Que salgamos esta mañana de aquí llenos, Señor, llenos, porque nos has alimentado. Te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Pónganse en pie, vamos a despedirlos. Y decirles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Hoy les doy un abrazo a la distancia y mañana les voy a dar un abrazo uno a uno. Que Dios me los bendiga, un buen fin de domingo, de semana, y que el lunes estemos todos muy bien para ir a trabajar. Que Dios me los guarde. Bendiciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y disfruta de todos nuestros beneficios.